La puerta para los gentiles ya está por cerrarse. Haré una oración. Padre amado, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo venir Bajacodes y no sea el hombre. Atamos todo poder satánico, lo echamos fuera en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach y te pedimos seas tú quien hables por medio de tu bendito Espíritu. Toda Gaba Yahshua nuestro Mashiach, Omen, Beomen. Allá en casita tomen asiento. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, pastor de la Congregación Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas, libros en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. O bien, si manda un WhatsApp, se los hacemos llegar con mucho gusto, sin ningún costo. No el libro como tal físico, sino por medio para que tú saques las copias y lo engargoles, ahí lo empastes. Recta final 7. Voy a empezar de lleno al tema porque hay mucho que platicar el día de hoy. Bendito es el nombre de Yahweh. Me inclino, no hago adoración, repito, al estandarte ni al mueble, sino que está el nombre del Todopoderoso, y sería muy incorrecto que yo pasara aquí sin hacer siquiera una reverencia al nombre que es sobre todo nombre. Yahweh es su nombre. Recuerden que vamos a estar viendo citas de protección en cada uno de los temas. Antes de los temas que yo vaya dando, vamos a leer una cita de protección. En esta ocasión vamos al Salmo 119, por favor, abran su Biblia, Salmo 119, y vamos a ver el verso 114. Salmo 119 es un salmo que habla mucho de la bendita Torah. Recuerden, ya lo ministré, están todas las letras hebreas del alefato hebreo, desde el Aleph al Taf. Entonces, Salmo 119, verso 114, vayan avisando, voy a hablar de recta final 7, vamos a ver sobre la vacuna, sobre el chip, varias cosas interesantes. El Salmo 119, verso 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. A ver, todos juntos a una sola voz. Amén. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Aleluya. Ahora, vamos a estar leyendo una cita de protección, decía yo, antes de cada tema, y eso es importante por todo lo que ya está sucediendo. No temas, Yahweh está con los santos. Si tú eres santo, no hay problema. Si tú eres una mujer que se guarda en santidad, no hay problema. Yahweh está contigo y te va a guardar. Él es bueno. Entonces estas citas es como para que tú las pongas en una cartulina y las pegues ahí en tu recámara, en tu habitación donde duermes, y cuando despiertes veas la cita, y cuando te vayas a dormir la veas y recobres nuevas fuerzas. Aleluya. Bueno, recta final 7. Miren, la verdad es que hemos estado centrados en todo esto del COVID-19, sobre la, entre comillas, pandemia. Hemos estado centrados sobre la cuarentena, pero realmente viene una crisis económica como nunca. Ya lo ministramos según Apocalipsis, las cosas valdrán 8 veces más según Apocalipsis. Para que tú encuentres esa información, ve los videos de las rectas finales anteriores, desde la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y esta es la 7ª. Pero decía yo, estado centrados en todo lo que es el virus, el coronavirus y demás, pero ¿y los terremotos que vienen, que están anunciados en Apocalipsis? Entonces, otra pregunta, ¿y las verdaderas pestes? Las verdaderas pestes que dice Yahshua, el Eterno, en Mateo 24 que vendrán. Entonces, realmente esto es como para que no nos desviemos de la bendita Torah nunca. Ahora, la base de este tema, por así decirlo, de recta final 7 es esta: el pecado de muerte. O sea, hay un problema en la gente ahorita que está en pecado de muerte. Para ti que eres mesiánico es muy importante. Vamos a leer 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, ahí, vamos a 2 de Timoteo. Vamos a buscar primero esta cita para poder entender todo el tema. Es un poquito extenso el tema, les pido paciencia, pero todo lo que voy a decir es verdad y todo es muy interesante, todo, porque va cotejado con la Biblia. En 2 de Timoteo 3, en el verso 16 y 17, 2 de Timoteo 3, verso 16 y 17.
Espero que lo tengan. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, por Elohim, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí dice, en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Elohim. Cuando Pablo, Rav Shaul, escribió la carta a Timoteo, y por cierto, las cartas de Pablo están en el canal de YouTube Shalom 132, cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, esta carta, no estaba escrito todavía el Evangelio, digamos, el Evangelio, sí, los Evangelios, para que se entienda. El nuevo pacto, el Brit Hadashah, todavía no estaban escritos. Aquí está hablando de la bendita Torah, de la bendita ley de Dios. Ahora, voy a iniciar con esto porque si no, no se puede entender todo lo demás. 1. Negar el plan de Dios, lo voy a decir así por amor a nuestros versitos. Negar el plan del Todopoderoso Yahweh para su nación, Israel, es pecado de muerte. O sea, negar el plan del Todopoderoso, el plan que tiene preparado todo, porque todo esto estaba preparado por el Eterno, lo del COVID-19 también. Entonces, negar el plan del Todopoderoso para Israel es pecado de muerte. 2. Todo pecado es perdonado, menos las blasfemias contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh. Vamos a ir a Mateo. Entonces está diciendo que toda la escritura es útil, pues es que toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero aquí está hablando específicamente de la Torah, de los 5 libros de Moisés, que es la base de todo para entender quién es Yahshua HaMashiach y todo lo que está sucediendo ya. Entonces vamos a buscar Mateo 12, por favor. En Mateo 12 vamos a buscar el verso 31. Mateo 12, 31. Todo pecado es perdonado, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Entonces dice aquí en Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no les será perdonada. Entonces, mucho ojo con aquellos que dicen que la Torah ya no es, que la ley no hay que guardarla, que no hay que guardar el Shabbat, porque hay una mala noticia, según la Biblia, que es pecado de muerte. Y todo pecado será perdonado menos las blasfemias del Ruach HaKodesh, porque toda la escritura fue inspirada por el Ruach HaKodesh, el antiguo y el nuevo pacto o testamento como tú lo conociste. Entonces, porque si la persona dice, bueno, la ley ya no, la Torah ya no, el Shabbat ya no nos toca, las fiestas del Eterno ya no nos toca, es igual a no creerle al Todopoderoso. Es decir, las blasfemias contra el Ruach HaKodesh es igual a no creer al Todopoderoso. Ahora, como número 3, yo le titulé a toda esta serie, no sé hasta cuándo podamos llegar, según el Eterno, bendito es su nombre. Como número 3, yo le titulé a todas estas series de temas recta final, 1, 2, 3, etcétera, hasta ahora la 7ª. No hay vuelta atrás, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que pronto sean hermanos guardando la bendita ley de Dios, la bendita Torah. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Repito por tercera vez, no hay vuelta atrás. La normalidad no volverá hasta que Yahshua venga. Ojo, atención con todo lo que te estoy diciendo. Como número 4, la vacuna, que se están peleando ya los países por ver quién saca la primera, el plan es en la genética, no es tanto una vacuna, ahorita lo voy a explicar como médico cirujano. Entonces, a ver, la vacuna contra el COVID-19 va a ser a base de genética, alterar la genética, va a alterar la personalidad, va a alterar el cerebro, y estoy diciendo la verdad. Número 5, de por sí hay mucho miedo, hay mucho terror, hay pánico entre las personas. Y eso disminuye las defensas del cuerpo, lo he dado en temas médicos, y al disminuir las defensas del cuerpo, eso hace un clic para que la persona se enferme. Entonces, lo primero es no tener miedo, quitarse el miedo, quitarse el terror. Como número que sigue, las libertades de cada uno de nosotros, de una u otra forma,
querramos aceptarlo o no, ya se están perdiendo. Vuelvo a repetir, las libertades a nivel mundial de cada uno de nosotros ya se están perdiendo. Alguno podría decir, no, aquí no, en todos lados. Esto es mundial. Desde las metrópolis, desde ciudades muy grandes como Nueva York, Berlín, etcétera, hasta pueblecitos, rancherías, pueblecitos muy pequeños en México y en otros países de Centro y Sudamérica. Por otro lado, las sediciones, que decía yo, ahorita más en Estados Unidos. Unado a eso, la pérdida de empleos. A nivel mundial, millones de personas se están quedando sin empleo. Fauci, ahorita les explico quién es Fauci, él dijo esto: Estados Unidos deberá tener cientos de millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 a principios del 2021. Ojo, atención. Repito, Fauci dijo, Estados Unidos de Norteamérica deberá tener cientos de millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 a principios de 2021. Mucha atención a todo lo que voy a decir. El doctor Fauci es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo especial de la Casa Blanca para el coronavirus. Entonces, ojo, si esta persona está diciendo esto, este doctor, ojo porque viene algo fuerte. Ahora, mucha atención. El 21 de agosto del 2017 hubo un eclipse que dividió en dos partes Estados Unidos de Norteamérica. Mucha atención, vayan avisando, por favor, recta final 7, voy a poner unas diapositivas y nuestro amado Ac Luis Cervantes Garduño va a dar también unos comentarios. Decía yo, antes del 21 de agosto pusimos un tema sobre el eclipse. De hecho, se transmitió el eclipse. Entonces, el 21 de agosto, repito, 2017, Estados Unidos fue dividido por este eclipse en dos partes. Y en una tormenta eléctrica, este 2 de junio pasado, la bandera más grande del mundo, que por cierto es de Estados Unidos de Norteamérica, esas banderas que ponen que son al viento, de 21 metros y 42 metros de largo, o sea, de largo 42 metros. ¿Se imaginan lo que es eso? Con un peso de 154 kilogramos y un mástil, o sea, una torre pues para detener la bandera de 122 metros. Repito, el mástil de 122 metros de altura. La bandera con un peso de 154 kilogramos. La bandera de largo, 42 metros. La bandera de ancho, 21 metros. Esa bandera, el 2 de junio, fue rasgada en dos, exactamente en la mitad. El Eterno es perfecto. Ahora, más que nunca, el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica está dividido, más dividido que nunca. Y atención a lo que voy a decir. El próximo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica será el peor gobierno de todos los gobiernos peores, juntos, más eso, el peor gobierno que venga de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque tiene que coincidir prácticamente casi con la aparición del antimashiach físicamente hablando. Ahorita ya está operando el espíritu del antimashiach fuertemente. Ahora, en el Tanaj, es decir, en la Biblia, en Apocalipsis específicamente, decía yo esto, explicando Apocalipsis, no es un libro cronológico. Por ejemplo, en Apocalipsis 8 está el asteroide. En Apocalipsis 12 está la mujer vestida de sol y la luna a sus pies. Y esa señal de Apocalipsis 12 ya sucedió el 23 de septiembre del 2017. Ojo con lo que acabo de decir, ¿se acuerdan? 21 de agosto 2017, el eclipse partió a la mitad de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, nosotros no creemos en los presagios, pero sí en las profecías. Entonces, en Apocalipsis 12, la señal ya se puso, pero no ha caído el asteroide de Apocalipsis 8. Era como si dijéramos, bueno, debía de haber primero caído el asteroide, después puesto la señal de la mujer. Pero el Eterno no permitió eso para que nosotros nos mantengamos expectantes como las vírgenes de Mateo 25. Ahora, sin embargo,
El asteroide anunciado por Yahshua HaMashiach al ángel, al Malaj, y el Malaj anunciando a Juan, Yohanan, ese no ha caído todavía, pero sin duda va a caer, sin duda. Ahora, el chip de la marca de la bestia de Apocalipsis 13 no ha sucedido todavía, pero sucederá prontamente como van las cosas. Entonces tenemos que tener mucha atención a todo esto, hermanos, y guardar la santidad, no desviarse ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Analicemos el chip, la marca, es en Apocalipsis 13. Una pregunta: ¿antes o después de que se ha construido el tercer templo en Jerusalén? El chip de Apocalipsis 13 o la marca, ¿será antes o después de que aparezca el antimashiach, el anticristo, como tú lo conociste, antimashiach, físicamente? O sea, la marca aparecerá antes o después de la construcción del tercer templo, antes o después de que aparezca el antimashiach. Si nos damos cuenta, no sabemos si va a ser antes o después, la verdad, por lo que yo dije. Ya se cumplió la señal de Apocalipsis 12, pero Apocalipsis 8 todavía no se cumple. ¿Cómo está eso? Pero todo va a suceder. Recuerden, el Eterno quiere que nos mantengamos como las vírgenes prudentes, no como las insensatas. Ahora, la pregunta siguiente: ¿irá el chip junto a la vacuna o no irá junto a la vacuna? Lo más probable, lógico, ahorita voy a desglosar el tema, es que sí, por todo el plan que tienen con el cubrebocas. Ya lo ministré en recta final 6. No puedes entrar a un supermercado, a una farmacia, a cualquier lugar que vayas a comprar, tienes que llevar cubrebocas, si no, no te dejan entrar. Eso va a suceder con la marca. O sea, el cubrebocas es la antesala de la marca de la bestia. Entonces, van a tener que llegar, ojo, atención, las verdaderas pandemias, las verdaderas pestes anunciadas por Yahshua HaMashiach en Mateo 24. Los laboratorios dicen esto: será prácticamente imposible, atención, los laboratorios dicen esto, los laboratorios médicos dicen esto: será prácticamente imposible elaborar vacunas para más de 7 billones de personas. Dicen ellos: podremos producir millones de vacunas, pero no billones. Ahora, esos millones de dosis, que ciertamente será muy difícil de llegar a producir, ellos mismos lo están reconociendo. Va a ser muy difícil. Entonces, si ustedes escuchan los audios de Apocalipsis, sobre todo el tema, Apocalipsis capítulo 13, ahí explico sobre la marca que una cosa es dar la orden de parte del antimashiach y otra cosa es poder cumplir la orden. También está en el canal de YouTube Shalom 132, Apocalipsis 13. Entonces, aquí es donde encaja perfectamente eso. A ver, yo ministré hace algunos años y repito, en Apocalipsis 13, una cosa es dar la orden y otra poderla cumplir. Y aquí con lo que están diciendo los laboratorios parece que se cumpliera eso, porque no podrán producir billones de vacunas. Si inclusive los millones de vacunas que ya están previendo elaborar, les está costando trabajo, es probable que ya la tengan. Ahora, la inmunidad hacia el COVID-19, una pregunta: ¿llegará antes o después de la vacuna? Para eso les pido ver el video coronavirus. Yo dije esto: los coronavirus no son nuevos. Desde 1960 se descubrió este tipo de virus, los piquitos que tiene. Ahorita voy a explicar algunas cosas también. Y cualquiera de nosotros pudo haber tenido una gripa muy fuerte por un coronavirus, pero este ya fue mutado, por así decirlo, se le metió mano. Entonces los mismos expertos están diciendo: la inmunidad puede llegar antes de la vacuna. Y entonces después, ¿para qué van a servir las vacunas? ¿Se dan cuenta? Yahshua estará con los santos. Atención todo lo que estoy diciendo, porque es de mucho peso, hermanos.
Ahora, la pregunta es esta, pero en sí, ¿qué es una vacuna? Son virus o a veces bacterias, en otros casos, debilitados o muertos o parcialmente modificados para crear anticuerpos. Entonces, si son virus o bacterias en otros casos, no es el caso del coronavirus porque es un virus, debilitados o muertos, y de hecho el virus no tiene vida, es material solamente de RNA o DNA según el caso, pero aquí es meterle mano, parcialmente modificados, para crear anticuerpos o para hacerlos más virulentos. Generalmente es a base de blanquillos, de huevos. Pero una pregunta, ¿qué tiene que ver aquí el Macacus rhesus? Es un chimpancé, por así decirlo, un changuito. ¿Y ya te fijas en el nombre? Macacus rhesus. Bueno, experimentos por aquí dicen que el DNA es más parecido al humano del Macacus rhesus. O sea, puede ser que lo hagan también a través de un chango, de un mono, del Macacus rhesus. Entonces ellos dicen, el DNA que tiene el Macacus rhesus es el más parecido al del hombre. No, no es así. Hace tiempo lo mismo decían del cochino, del marrano, del puerco, del cerdo. Decían, porqui, decían, es que es igual casi el DNA del marrano al que tiene el hombre. No, no es así, es totalmente diferente. La creación del Eterno es única y en el hombre puso su corona el Eterno, bendito es su nombre. Bueno, el coronavirus, ¿tú has visto algún dibujo del coronavirus? Tiene piquitos. Ahora, esos piquitos se fijan a las células humanas y la vacuna servirá, entre comillas, para que esos piquitos no se fijen a las células humanas y no haya replicación del virus, porque un virus siempre necesita de un ser vivo para reproducirse. Entonces esos piquitos se fijan, son proteínas, digamos, a las células humanas y entonces la vacuna va a hacer que no se fijen. Recuerden todo eso entre comillas, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, para que no haya replicación. Ahora, en las noticias tú vas a ver muchas cosas, que si esto, que si el otro, que si la vacuna, que si el chip, etc. Entonces, vamos a ir poniendo orden un poquito a todo eso. El que les está hablando es médico cirujano, sabe lo que dice, no lo digo con orgullo, lo digo con mucha humildad. Entonces, si tú escuchas, y te vuelvo a repetir, el tema de Apocalipsis, el capítulo de Apocalipsis 13, canal de YouTube, Shalom 132, página gozoypaz.mx, está el audio. Repito, una cosa es dar la orden y otra es poderla cumplirla. Y recuerda, los laboratorios no están dispuestos así de plano a construir billones o a hacer billones de vacunas. Si millones ya están poniendo, dicen, pero ¿millones de millones? ¿Cómo? 2. Y esto que quede claro de una vez, el que se deje poner el chip pierde toda oportunidad de salvación. Eso dice la Biblia. 3. Tendrán, por lo tanto, muerte espiritual y muerte física por una úlcera maligna, o sea, cáncer que les va a caer según donde ya se han dejado poner el chip, o en la frente o en la mano. Y eso está en Apocalipsis 16, verso 1. Vamos para allá. En Apocalipsis 16, vamos para allá, en Apocalipsis 16, por amor a los nuevecitos, ya los que tienen más años ya saben, los estudiando, pero aquí empieza la ira. En Apocalipsis 16, verso 1 y 2 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y vi derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna, o sea, cáncer, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, ahora, recuerden que las úlceras también fueron una plaga en Egipto, por eso te remite a Éxodo. Entonces, a ver, si el dilema es si el chip va o no dentro de la vacuna, lo lógico es que vaya por el cubrebocas, por todo lo que se ha ido preparando en el mundo. 2,
Si te dejas poner la vacuna hay un riesgo gravísimo. 3, y si ya lleva el chip, pues cuanto más razón. O sea, muchos dicen, bueno, es que a lo mejor no lleva el chip, entonces me voy a vacunar. ¿Y si lo lleva? Porque a lo mejor no es un chip, me voy a acercar a la cámara porque quiero mostrar algo. Miren, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido una tarjeta con la que se paga el transporte público. Entonces, bendito es el abacados, un buen hermano que conoce de todo esto aquí en la congregación. Él tenía una tarjeta de transporte público del Distrito Federal y sacó el chip. Mide menos de 1 milímetro. No sé si se logre ver bien. Ese es el tamaño de mi uña. Ese es el chip. Vamos a revisar que se vea bien. Vean, ese es el chip de una tarjeta de transporte público. Es una cosa de nada, de nada. Menos de 1 milímetro mide. Vean el tamaño de mi uña. Este es mi dedo gordo, como le llamamos, el pulgar, de mi dedo índice. Es el chip. Pero te vas a sorprender con lo que vamos a seguir ahorita estudiando. Te vas a sorprender con lo que vamos a seguir estudiando, porque el gobierno mundial, Yahshua HaMashiach reprenda al diablo, bendito es el nombre de Yahweh, tiene preparadas cosas que ni siquiera caben en la imaginación. Ahora, entonces repito, para los que dicen, no va a ir el chip en la vacuna, y te dejas vacunar y lo lleva, porque no creo que se hayan invertido todo esto a nivel mundial del cubrebocas y demás, y esto y el otro, para nada. No, recuerden lo que comenté, no hay vuelta atrás. Ahora, volviendo a Apocalipsis, recordemos que los sellos, las trompetas y las copas de la ira están entrelazados. Eso lo explico bien en los temas de Apocalipsis. Véanlo, no se van a ver con la claridad como estás viendo este video, esa transmisión, porque no teníamos un equipo como el que tenemos ahora, gracias al Eterno. Pero lo importante es que tú veas la enseñanza. Entonces decía yo, los sellos, las trompetas y las copas no son 100% cronológicos. De hecho, el 6º sello va hasta la segunda venida de Yahshua, o sea, se extiende hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora, la identidad digital irá en el chip. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque algunas religiones cristianas, etcétera, están diciendo, no va a ser un chip físico, todo es espiritual. No es así, no es así. Va a ser físico como tal. Ahorita lo vamos a demostrar gracias al Eterno. Entonces la identidad digital irá en este chip. Ahora, el dinero ya sabemos que va a desaparecer. Y van a poner de pretexto, lógico, pues sí, lleva virus y lleva bacterias. Y hace mucho tiempo, hace 20 años, yo grabé un audio sobre el chip antisecuestros, antiasaltos, etcétera, y cosas de ese tipo. Pero yo no estoy diciendo nada nuevo. Tú probablemente ya viste que en 2015 Bill Gates dijo en una conferencia que el enemigo no sería una guerra, sino un virus. Y qué casualidad, mostró un coronavirus. O sea, todo estaba preparado, lógico. Entonces, todos lo sabían. Me refiero a esa élite. Qué raro, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que en 2015 haya dicho eso y haya presentado un coronavirus? ¿Por qué no presentó otro tipo de bacteria, algún otro tipo de virus? El 5G, ¿casualidad? No. Todo va de la mano, porque con el 5G se va a tener el rastreo mejor de estos chips, y también con eso se va a hacer reventar los chips. O sea, el Eterno dará la orden, el primer ángel derramará la copa de la ira y les reventará el chip. Ahorita vamos a ver de qué está compuesto un chip. Ahora, vuelvo a lo que había yo comentado. Las libertades se están perdiendo. Miren, por ejemplo, en ciudades pequeñas, el hoy no circula. En ciudades muy pequeñas, donde no hay aglomeramiento.
no sales de tu casa, quédate en casa. Puede ir solamente una persona por vehículo, aparte del no circula. O hasta 2 o hasta 3 personas en un solo vehículo como máximo. Y una familia que tenga el papá, la mamá y 2 hijos, ¿qué va a hacer? ¿Dejar a un hijo en la casa o cómo? El uso de cubrebocas, usa cubrebocas, usa cubrebocas, usa cubrebocas. Tú prendes tu celular, tu tablet, tu computadora para buscar cualquier información de cualquier otra cosa y te aparece COVID. O sea, se ha hecho una campaña gigantesca. ¿Tú crees, tú eres inteligente, aleluya? ¿Tú crees que esta campaña gigantesca sea para nada? No, claro que no. Lo tienen bien preparado. Bueno, decíamos, si sales de casa, algunos países ya pasaron la cuarentena. Si sales de casa tienes que usarlo para ir al banco, el cubrebocas, el supermercado. No puede entrar más que una sola persona a un supermercado. Entonces la gente ya perdimos ciertas libertades, ¿o no? O sea, antes lo tomaba uno como de paseo. Pues vamos al supermercado, la familia, el papá, la mamá, los hijos, a ver esto, tal vez a curiosear y comprar cosas, sí. Se acabó eso. ¿No acaso se acabó cierta libertad? Ahora, para algunos hermanos y también amigos, que ya queremos que sean hermanos, fueron comentando, bueno, yo en mi país si salía a la calle tenía que tener el permiso del presidente municipal, el del alcalde. Y tenía yo que mostrar también el ticket de la farmacia o del supermercado. No podía yo ir a otro lado. ¿No será pérdida de libertad? Claro que sí. Negocios cerrados por tener el temor al contagio. Y si abres, clausurado. Otra libertad. Personas que han perdido su empleo, que no pueden llevar pan a su casa. Yo le platicaba apenas a unos hermanos que iba yo de mi casa hacia mi consultorio y vi una familia que no se veía, ¿cómo podía decir? De los muchachitos sin ser irreverente que andan en la calle. No se veía como eso, veía una familia más o menos bien. Y estaba el papá, la mamá y una hija bacheando, o sea, arreglando la calle y pidiendo dinero. Entonces el Eterno el Eterno probó mi corazón. El que tienta es el diablo. El Eterno prueba. Y bueno, ayudar a esa gente, porque seguramente perdieron su empleo. No se veía una familia como la de los muchachitos, lo digo con respeto. Entonces, estamos viendo con todo esto de las sediciones, protestas pacíficas y no pacíficas, muchas veces muy violentas, la crisis económica grave, etcétera. El caos y después el orden, en lo que se basan los jesuitas, Illuminati y masones. Ahora, hay movimientos en el mundo antivacuna y hay movimientos en el mundo pro vacuna. Los antivacuna diciendo, cuidado con el chip. Los segundos diciendo, la vacuna no llevará el chip, déjense poner la vacuna. El problema es la manipulación genética. Ojo, atención, vamos a suponer que no lleva el chip. Vamos a suponer, es un suponer. Ahorita les voy a decir realmente qué es lo que va a pasar, por lógica. El problema es la manipulación genética de la vacuna. Ahorita voy a comentar cosas muy interesantes. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube, recomienden este video a más no poder. Entonces el problema es la manipulación genética, porque con la pura manipulación genética de la vacuna se va a crear daño. Y yo soy médico y bueno, yo me titulé para prevenir enfermedades, no para causarlas. Ahora, la cuestión es que si ahora sin cubrebocas no se puede comprar ni vender, tenga o no el chip, la vacuna, de todas maneras el problema es la genética. O sea, no se podrá comprar ni vender si no se tiene la vacuna, se tenga o no se tenga el chip. Esa es la situación, no sé si me estoy dando a entender. O sea que, a ver, hay muchos que están atentos sobre, lleva el chip, etcétera. No, pero de todas maneras, 1, manipulación genética. 2,
no se podrá comprar y vender si no se tiene la vacuna. Manipulación genética, alteración genética. Ahora, atención. Lo que puede pasar es que primero sea la vacuna y luego el nanochip. Ahorita explico. Pero todo va implicado en una sola cosa. Pero lo más probable, a ver, el 99% es que lleve la vacuna el chip. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, atención. Bueno, porque si primero, a ver, porque si primero fuera la vacuna sería como otro ensayo. Y este ensayo le está saliendo muy bien al gobierno mundial. Pero después ya no será ensayo. Ahora, de todas maneras no es bueno ni uno ni otro. O sea, si la vacuna lleva el chip, malo. Si la vacuna no lleva el chip, pero es alteración genética, malo. Entonces, puede ser que el nanochip vaya en la vacuna. O sea, no será un chip como el que yo les mostré. No, esto es pequeño, muy pequeñito, ya lo vieron de cerca. Pero yo me estoy refiriendo al nanochip, y eso yo no soy experto. Ahí nuestro amado Luis Cervantes Garduño nos va a poner unas diapositivas, nos va a explicar. El nanochip es nada, no se ve. Se tiene que utilizar microscopios bastante potentes para poder ver el nanochip. O sea que ya no será un chip como este. No será el chip de grano de arroz para abrir puertas y abrir el coche. Entonces, de todas maneras, ni el uno ni el otro es bueno. Lógico. O sea, a ver, va a llevar un nanochip porque va a ser para rastrear, quién o no ya está vacunado. Bill Gates lo dijo, no lo dije yo, ¿no? Él dijo usar certificados digitales para identificar a los afectados por el COVID-19 con los puntos cuánticos. ¿Se acuerdan? Eso lo presenté creo que en recta final 3, no me acuerdo exactamente. Bueno, a ver, y todo esto una pregunta, ¿cómo está actuando ya? Y otra pregunta, ¿cómo actuará? ¿Cómo está actuando ya todo lo que se creó, por así decirlo, lo que se dijo o lo que se dice? Es ver enemigos a los vecinos, a tus compañeros de escuela, o sea, vernos como enemigos. ¿O acaso, una pregunta, no ha habido ataques contra médicos y enfermeras en todo el mundo? Otra pregunta, la acusación entre vecinos. Hay una reunión aquí en esta casa, que venga la policía, que venga Protección Civil. Otros dicen, no es cierto, Bill Gates es un ángel, pero por favor, ¿cómo va a ser un ángel? Dicen, Bill Gates es como un ángel que solo quiere el bien, quiere implantar un nanochip para combatir el coronavirus. Por favor, no, es que la gente está cegada por no guardar la Torah. Porque toda blasfemia y pecado será perdonado, pero no las blasfemias contra el Espíritu Santo. Entonces, los primeros que van a ser engañados, ni siquiera va a ser la gente en general, sino los religiosos. Los que dicen que la Torah ya no, porque hay un velo espiritual. Y entonces, si no lleva el chip, dicen, no, mira, no lleva el chip. Te mostramos la jeringa, mira, no lleva el chip. Pero dije que puede ser más pequeño de esto. Ahora, hay un hidrogel. Ahorita quiero llegar a eso. Y se pega en el cuerpo, dentro del. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, si demuestra la vacuna, mira, no lleva nada. Vamos a suponer que no lleve nada. Pero la alteración genética. Entonces, vamos a implantar nanochip para combatir el coronavirus. Eso a ver quién se lo cree. Otra pregunta, y es de la anterior, o sea, ¿y la conferencia del 2015? Porque se anunció todo ahí en esa conferencia del 2015. Si tan solo un nanochip se ha demostrado que cambia el código genético de la piel, vuelvo a repetir, aunque no lleve una alteración genética, ponernos algo en el cuerpo crea rechazo. Pongo un ejemplo como médico cirujano. El dispositivo intrauterino, DIU, para que las mujeres no se embaracen.
En un inicio, yo nunca puse uno de esos. Al contrario, yo los quitaba. Aleluya. Porque es obligación de todo creyente en Yahshua Mashiach, de todo creyente en la Biblia. Porque el DIU mata. O sea, se ponían unas Ts de cobre y con los hilos, o a veces una espiral con hilos. Entonces lo que hace es que se produzca más moco dentro del útero, dentro de la matriz. Y eso mata los espermatozoides. Entonces hay muerte. Y eso va contra la Biblia, contra lo que dice Yahshua. No matarás. Entonces, a ver, si un dispositivo intrauterino, me llegaban las mujeres diciendo: doctor Palacios, tengo un sangrado terrible. A ver, pues voy a ver qué cosa es. Ahora ya no me dedico a nada de eso, desde luego, desde que ministro Torah. Entonces, puede ser un tumor, puede ser una endometriosis, alguna cosa, o sea, enfermedades de la mujer. Tiene usted un dispositivo, hay que quitarlo, eso es lo que está causando la hemorragia. Explico, es como si nos entra una basurita en un ojo, estaríamos pestañeando, parpadeando hasta que se bota la basurita porque es un cuerpo extraño. Lo mismo es el DIU en las mujeres, provoca ese sangrado, aparte de que están matando. Hay pecado de muerte ahí. Bueno, hay muerte. Ahora, ¿qué no será el chip? ¿Qué no será el nanochip? Ahora, estas noticias no salen. No voy a mencionar la marca, pero había unos cowboys, unos vaqueros que fumaban, ¿se acuerdan? Y fuma y te vas a sentir como en las montañas, etc. Ellos no presentaron después videos que yo tengo donde están con tanques de oxígeno por tanto fumar. Acababan con enfisema pulmonar, con problemas pulmonares. ¿Y dónde quedaron los cowboys de montaña y de caballos y de lanzar? O sea, siéntete libre, etcétera, fuma, etcétera. A ver, pero ¿por qué puse eso? Porque tampoco han sacado noticias de gente que ya acabó con cáncer por ponerse un chip para abrir una puerta. Eso no sale. Ahora, entonces, todo lo que entra al organismo crea una reacción. Hasta una inyección te duele, ¿no? ¿Qué no será algo que es implantado y ya aparte con alteración genética? Y no nada más va a alterar ahí, va a alterar todo el cuerpo. Y los chemtrails, las estelas químicas, vean el video bioterrorismo. Bioterrorismo está en este mismo canal, Shalom 132. Ahora, de lleno al chip. El chip primero fue del tamaño de un grano de arroz. Ahora es el nanochip dentro de una tarjeta, por ejemplo, de transporte. O identificación entre las dos capas de 1 milímetro. Pero hay nanochip mucho. Este ya es grande. Hay unos que no se ven. Porque si este mide 1 milímetro, o sea, cabe en la tarjeta. No sé si me estoy dando a entender. ¿Y cuánto mide una tarjeta? ¿Verdad? Tú mismo lo has visto. Entonces, a ver, el nanochip dentro de una tarjeta de transporte, esto es lo que mide. Casi imposible el nanochip. Este todavía se puede agarrar con los dedos y a lo mejor se nos cae. Pero el nanochip que se tiene programado para todo esto, la marca de la bestia, casi es imposible agarrarlo, tomarlo con las manos. Es imposible porque prácticamente no se ve. Ahora, atención. Por cierto, la Biblia, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, la Biblia es el único libro que habla de esto, o sea, de una marca de la bestia. Y una pregunta: ¿por qué no creer que toda la Biblia es verdad? Si en el único libro que se habla que algún día vendrá un ser siniestro y pondrá una marca y no se podrá comprar ni vender, eso está en Apocalipsis 3, está en la Biblia. ¿Por qué no creer que toda la Biblia es verdad y nada más creer eso? Ninguna religión habla en sus escritos de esto. Y miren que he revisado muchos libros, no lo digo por orgullo, jactancia, no, lo digo con humildad. Ahora, los chips sabemos que son utilizados para baterías, para pilas, etcétera. Es lo que se llama el oro blanco, es el litio, son sales de litio que inclusive en medicina
Hubo un tiempo, yo nunca las usé, se utilizaban para la depresión y se dejaron de usar porque causaba cantidad de reacciones secundarias. Atención a lo que estoy diciendo, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Si el litio se dejó de usar en sales de medicina para la depresión, se dejó de usar porque causaba así de reacciones secundarias. Tengo libros todavía de los antiguitos, pero actualizados en internet si quieres. Y hay cantidad de reacciones secundarias por tomar las sales. ¿Qué no será tener el litio dentro del cuerpo, en un chip? ¿Me doy a entender? Claro. Ahora, los países más productores de litio, Australia y Chile. Ahora, el litio es un elemento químico metálico muy poco denso y escaso en la corteza terrestre donde se encuentra. Es generalmente disperso en las rocas y se utiliza para acumuladores eléctricos, las baterías, las pilas, y decía yo la sal para la depresión, pero eso se dejó de usar hace muchos años. En el año 2019 se halló un mega yacimiento, o sea, un gran yacimiento de litio en México. Y podríamos platicar muchas cosas. Ahora, escuchen bien. La gente de una u otra manera ya está familiarizado con todo esto del chip, etc. Porque si las mujeres ahora se dejan poner un DIU, no en la matriz, ahora es en el brazo. Yo nunca puse uno de esos. Y antes, cuando salió el DIU del brazo, esos DIUs llevan hormonas para que no queden embarazadas. Entonces de todas maneras es lo mismo, hay muerte. Y duran 5 años. Entonces mucha gente llegaba antes, atención, antes al consultorio diciendo: yo ya no aguanto esta cosa, me está causando problemas. ¿Qué no será el nanochip? Y alteración genética agregada en la vacuna. Entonces los DIUs de ahora son pequeñísimos. Ya no es el de 1 o 2 centímetros. Yo nunca puse uno de esos, lo retiraba yo. Entonces, antes eran del tamaño de un fósforo, para que se entienda, pero ahora miden mucho menos. Se dan cuenta, la ciencia avanzando, pero para mal. Por eso en el libro de Daniel dice: la ciencia se aumentará. El chip, que hace mucho tiempo pasamos aquí unos videos para abrir y cerrar las puertas. Caray, para eso hay llaves, ¿no? Abrir el automóvil, pagar en las discotecas. Otro tipo de chip antisecuestro, ese salió mucho primero. El chip para mascotas. El chip para la salud, que ya hay en México, en Estados Unidos. Porque muchas veces yo consulto personas por teléfono que están en Estados Unidos, me dicen: doctor, por medio de mi teléfono celular, y poniéndome en el chip, sé todo, cómo está la glucosa, etcétera, la presión. Increíble. Ahora, el hidrogel, eso es lo grave. El hidrogel. Pero antes de entrar a lo que es el hidrogel, quiero recordarles que vean el video El reino de la cuarta bestia. Véanlo. El reino de la cuarta bestia está en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. El reino de la cuarta bestia. Ahí en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel para que se pueda entender, por amor a los nuevos, a los nuevecitos, con todo cariño y respeto. En el libro de Daniel 2, 40, dice así. Daniel 2, 40 al 44, lo voy a leer. Daniel 2, búsquenlo, los espero. Mientras yo tomo un poco de agua para aclararme la garganta. Bendito es tu nombre, toda Gabaya, Yahshua Mashiach, Mishumae. Muchas gracias por el agua, Yahshua Mashiach. Daniel 2, verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Bueno, ahí lo que quiero decir es que es así, el hombre fue formado del barro, del barro. Porque aquí dice en el verso 41, en el final prácticamente, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El hombre fue formado del hierro. Entonces el reino de la cuarta bestia es el hombre y la inteligencia artificial. Todo esto de lo que estamos hablando, de los chips. Ahora vamos a Daniel 7. A eso se refiere, por eso les invito, vean videos. Daniel 7, verso 23. En el Daniel 7, verso 23 dice, los espero unos segundos, es Daniel 7, verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, sí, de todos, porque los demás fueron hombres. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y quieres saber más del libro de Daniel, todo está ministrado en el canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, mitad humano, barro, el hombre fue formado del barro por el Eterno, y el hierro, que es el metal, la inteligencia artificial. Atención ahora. Hay dron del tamaño de un mosquito, con cámara y micrófono. ¿Cómo ven? O sea, pues pasamos aquí en recta final 6 los drones que lanzan fuego. Pero lo más probable es que los drones pequeñitos, como de un mosquito, sean los que vayan a estar atormentando a la gente por 5 meses y la gente no podrá morir. Entonces todo irá peor. Y repito, el gobierno próximo de los Estados Unidos de Norteamérica, por cierto, el martes 3 de noviembre de este año 2020 serán las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica y tomará posesión el nuevo presidente o presidenta el 20 de enero del 2021. Pero el próximo gobierno será el peor de todos. Si Obama ya estaba diciendo que iba a poner, de hecho en algunas escuelas lo hizo, los baños unisex, no, el gobierno que viene va a ser lo peor. Permítanme leerles lo que es el nanogel. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, ha estado trabajando en un hidrogel que se inyecta en el cuerpo. Es un fluido que se adapta al cuerpo humano y se va extendiendo por el cuerpo como si fuera un pulpo. Se cree que pueda modificar el ADN. Usarán el pánico causado por el COVID-19 para inyectar este sensor, porque es un sensor inyectado que se vuelve parte del cuerpo. Lo venderán como si esto es algo que te hará saber y hará saber a otros si estás enfermo antes de que tú lo sepas. Tendrá un registro de tus signos vitales, porque también es un dispositivo de rastreo que dirá dónde estás, qué estás haciendo, si estás bebiendo, si estás comiendo, si estás consumiendo mucha sal, si estás comiendo de acuerdo a tu dieta, etc. Es parte de la medicina de precisión. El dinero probablemente se volverá algo de contrabando, porque tiene el potencial de ser portador de gérmenes, por lo que es muy probable que pronto no podamos hacer transacciones con dinero en efectivo. Es probable que este sensor hidrogel sea el que nos permita ir a comprar nuestros comestibles. Renunciamos a eso en el nombre de Yeshua Mashiach. Trabajar, transportarnos, el que muestre si tenemos puestas las vacunas, etcétera, etcétera. Ahora, el aviso es es necesario empezar a practicar o tener habilidades que nos permitan estar fuera del sistema. ¿Cómo es esto? O sea, fuera del sistema, ¿cómo es esto? Porque muchos están diciendo, hay que practicar esto, que estemos fuera del sistema. Ahorita platico sobre el hidrogel. ¿Cómo? Yéndonos al campo, te localizan. Ir para una montaña, localizado, etcétera. La salvación solamente está en Yahshua HaMashiach. La salvación del alma y la salvación de todo lo que ha de venir. Vamos a Lucas, por favor. A Lucas 21. Eso es un recordatorio para que veas los otros videos. Por favor, véanlos. Lucas 21, verso 34. Y ya vamos a pasar a las diapositivas. Lucas 21, verso 34. Dice así:
Mirad también que por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, no codicies nada, no codiciáramos nada. 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, ahí está la palabra, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, hay un rescate. El Eterno rescatará a sus hijos. Ahora cambiaré de lentes, yo diré algunas diapositivas y después cederé la palabra a nuestro amado Luis Cervantes. Mucha atención con todo lo que se está ministrando. Bendito es el nombre del Todopoderoso. El hidrogel es eso, un gel. Ni siquiera es un nanochip. No se va a ver en la jeringa. Increíble, increíble, increíble. Vamos a ver las diapositivas. Yo voy a comentar algunas del principio. Bendito es el Abacados. Apagamos las luces. Entonces el tema de hoy, recta final 7, para que tú lo promuevas. Recuerden, yo no hago negocio, no monetizo los videos en YouTube y siempre recomiendo ver el video completo. Siguiente. Estados Unidos debería tener unos cientos de millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 a principios del 2021, dice Fauci, médico y es director del Instituto de Alergias, etcétera, etcétera. Tremendo, ¿verdad? El tiempo se acabó, la mitad de la semana 70 se aproxima. Siguiente. Una indirecta. Aquí vemos la bandera de Estados Unidos rasgada a la mitad. Miren, a la mitad. El eclipse del 21 de agosto del 2017. El Eterno está profetizó, lógico. Viene un juicio tremendo contra Estados Unidos de Norteamérica. Por todo, la repartición de la tierra de Israel y demás. Siguiente. Aquí está el eclipse, vean, es un recordatorio de cómo cruzó el eclipse del 21 de agosto del 2017. Puedes buscar la información en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. La siguiente. Chips, ¿de qué tamaño son? Y aquí ya cedo la palabra a nuestro amado Luis Cervantes Garduño. Shalom, shalom, amados Ajim, amadas Ajayot, amados visitantes que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos. Soy el Luis Cervantes Garduño y les voy a compartir información acerca de los chips y una actualización acerca de todo lo que hemos visto en los últimos años. Vamos a comenzar por comentar esto. En la industria, en el mundo, se ocupan diferentes tipos de chips. Nos vamos a abocar únicamente a los chips que se llaman RFID o NFC. El uso de estos chips se ha dado principalmente para identificación, para acceso y para seguridad. Y se comenzó a utilizar en forma masiva desde 1995 para los chips NFC y de 1999 para los chips RFID, aunque su investigación como tal data desde los años 20, desde 1920. Estos chips tienen como función entregar información a través de radiofrecuencia. Dependiendo su aplicación, pueden requerir o no corriente eléctrica para funcionar. ¿Qué quiere decir RFID? Radio Frequency Identification, o sea, es una identificación por medio de radiofrecuencia. O NFC, que es un dispositivo que quiere decir Near Field Communication, comunicación de campo cercano. Ambos funcionan por radiofrecuencia. Cuando estos chips entregan un código a la antena que está cercana de ellos, para su aprobación, es decir, para permitir un acceso o para permitir una interacción. Ya lo había platicado nuestro amado Roe, para abrir puertas, para tener acceso a un dispositivo, para hacer un pago. Actualmente se ocupan también para hacer una llamada por medio de un dispositivo y son programables para casi cualquier uso. ¿De qué tamaño son? Bueno, ya lo vimos, su tamaño depende de la aplicación en la que se vayan a usar. Por ejemplo, en pantalla vemos en la parte superior una tarjeta de crédito. Esta tarjeta tiene un chip NFC, es un chip de contacto, que a su vez también, aquí ustedes pueden ver las uñas de esta persona iluminadas,
Estos chips NFC se pueden colocar también ya, como vemos en la imagen de abajo, se pueden colocar como stickers, como calcomanías, en las uñas, en las paredes, y tienen un grosor, bien lo comentaba nuestro amado Roe, en este caso de apenas medio milímetro. Estos chips también se ocupan para aplicaciones de seguridad, como lo son los pasaportes. Si alguna vez ustedes realizaron un vuelo internacional, normalmente se escaneaba el pasaporte como un trámite, pero ahora adicionalmente a este escaneo del pasaporte, ya muchos de ellos, en una gran cantidad de países, tienen lo que es el chip NFC para poder confirmar que el pasaporte sea real. Y es un proceso ya de identificación en varias aerolíneas. Los chips a los cuales nosotros veníamos acostumbrados eran el tamaño de un arroz, a ellos se puede acceder desde 10 milímetros de distancia o desde 6 metros. Aquí en imagen vemos, por ejemplo, lo que antes era el chip del tamaño de un arroz, que se implantaba en la mano y que con ello podíamos tener acceso a puertas. Bueno, nosotros no, las personas que se lo ponía podían tener acceso a puertas, a coches, podía activar ciertos dispositivos. Esto se ha ido miniaturizando y, por ejemplo, se ha llegado a usar, como les decía bien, en los pasaportes para una forma de autentificación. Pero estos son los ejemplos más comerciales. También se usan en etiquetas como medios de identificación en zonas laborales o en los botones de los empleados que trabajan en un lugar para poder localizar o permitir o no ciertos accesos. Vamos a ver en esta diapositiva qué se puede hacer hoy con estos dispositivos que, repito, desde 1995 ya están en funcionamiento. Bueno, en primer lugar, ya lo dijimos, vamos de la parte inferior hacia la superior. El acceso nos da un acceso a una aplicación. Actualmente los celulares tienen esta función de que usted puede o alguien puede programar un chip NFC y ese chip le permite tener acceso a sus aplicaciones, acceso a una llamada telefónica, acceso a cuentas bancarias, etc. Estos chips también se han impulsado, lamentablemente, para las personas que tienen alguna enfermedad, como un medio de poderse comunicar con sus familiares. Si una persona está enferma, dicen ellos, le pone usted su chip y así vamos a saber siempre dónde está. Pero esto es parte de un engaño, esto no es lo que realmente se requiere. Y ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, pues el mayor impulso que se les está dando es en el ámbito económico, como una supuesta forma de decirle a las personas: usted ya no tiene que cargar dinero, no se preocupe, esto es muy seguro, póngase usted el chip y verá que de esa manera nadie va a poder tomar control de sus cuentas bancarias. Pero esto no es así. A cambio de estas supuestas ventajas, ¿qué es lo que se entrega realmente? Un control total de todos los ámbitos de la vida de la persona, sus relaciones social, su economía, etcétera, una vigilancia continua, porque para poder accesar tiene ya no nada más que entrar con una llave, como lo decía nuestro amado Roe, sino bien dejar un registro, porque aquí es donde vamos a hacer una aclaración. Cada acceso que tiene un chip NFC o un chip RFID es perfecta y completamente registrable. Entonces hay una vigilancia y hay una restricción por parte de cualquier asociación o bien cualquiera que tenga contacto o acceso a Internet a los servidores donde se aloja esta información. Bueno, aparte de esto ya es lo que ya se puede hacer con los chips RFID y NFC desde hace ya varios años atrás. O sea, esto ya estaba la opción de permitir o no que alguien comprara o no, o vendiera o no con estos dispositivos. Pero a esto, desde el año 2004-2007 se ha incrementado, se ha potenciado el uso de estos dispositivos. Yo revisaba las noticias y los primeros dispositivos móviles, smartphones, algunos ya eran desde el 2002 y hasta el 2006 que ya incorporaban esta tecnología NFC. ¿Qué es lo que añadieron? ¿Qué es lo que se añadió a esta tecnología NFC? Bueno, que ahora no nada más van a tener un registro de una identidad. No, vamos a asociar esa identidad, ese número, ese código que ya tenía, ahora lo vamos a añadir a datos biométricos, a sensores que en tiempo real
o bien mediante registros nos den información del usuario que porta ese código. Y está aquí donde se vuelve más crítica el uso de estos sistemas. ¿Por qué? Porque a través de tu celular, a través de su smartphone, usted, amigo que nos escucha, seguramente tiene acceso este dispositivo a un reconocimiento facial, a un reconocimiento de voz, a reconocimiento de iris y a huellas dactilares. Y no estamos hablando de sistemas avanzados de gobierno, sino bien sistemas que usted o cualquier persona puede tener en su celular y que aparte de esto, o sea, su celular los adquiere, los registra y los puede juntar con un chip de este tipo. Es decir, ya hay una vinculación con una identidad que no puede ser falsificada. Además, los usuarios de este tipo de sistemas le dan acceso a su salud. Hoy en día las aplicaciones, los dispositivos biométricos son capaces de medir el pulso, la temperatura, la cantidad de vitaminas y minerales que tiene, las horas de sueño que tiene, cómo las tiene, si duerme bien, si duerme mal, si camina o no. Y vamos a hablar un poquito también de lo que es el 5G. Bueno, si una persona tiene acceso a un chip NFC o RFID que ya tiene usando en su celular, ya tiene una identidad reconocida. Ahora esa identidad es transferida a todas las antenas 4 o 5G por las cuales él camine. La importancia aquí, como me señalaba nuestro amado Roy acerca del 5G, es esto. Las antenas 4G tenían un rango de acción mayor, es decir, podía ponerse una antena cada kilómetro de distancia y funcionaba bien. Pero actualmente las antenas 5G tienen un rango de acción menor, pero una mayor capacidad de transmisión de datos. Por ejemplo, vamos a poner que en esta ciudad, en una ciudad de ejemplo, ponen una antena cada 250 metros o cada 500 metros. ¿Qué es lo que pasa? Estas antenas transmiten la información más rápido del sujeto al que están, en este caso, detectando para su celular o para el chip NFC o RFID. Lo detectan con una manera más rápida y tienen una interacción mayor con él. Si estas antenas empezaran a tener una alteración en su funcionamiento provocada, por ejemplo, bien podrían crear un daño en el dispositivo, en el chip que reventara y que con eso trajera consecuencias a la vida de las personas. Además, todo este tipo de dispositivos, smartphones, los relojes inteligentes, permiten la detección de un rastreo GPS, dónde estás, dónde vas, dónde comes, dónde compras, cuánto tiempo estás en tu casa, cuánto tiempo estás en tu trabajo. De esto ya ustedes pueden revisar el tema, el reino de la cuarta bestia. Bueno, pues ahora vamos a ver todos estos sensores, los NFC y RFID y estos sensores biométricos, ¿tienen que ver con el chip? Sí. Sí, porque están enfocados a la gestión de la vida de un individuo. Están dedicados a gestionar dónde está, a saber dónde ha estado, con quién se ha relacionado y actualmente son una limitante para quien no dispone de esos dispositivos. Por ejemplo, en la Ciudad de México todavía hay pocos boletos para entrar al sistema de transporte del metro. Hay que hacer filas largas. Inclusive antes de la pandemia dijeron, ¿saben qué? Si van a necesitar boletos, cómprenlos ahora porque no va a haber. O sea, si no tienes un chip, si no tienes una tarjeta con un chip, no puedes entrar al metro. Y conforme fue desarrollándose la pandemia de COVID, el uso de estos sistemas, tanto los sensores biométricos como los que ya tuvieran un chip de identidad NFC o de estos tipos, fueron analizados como tal para poder saber si tenían relación o tuvieron contacto o estuvieron en un lugar de alguien que tuviera COVID. Las grandes tecnologías de Apple, de Google, estuvieron a disposición de los gobiernos para rastrear la ubicación de sus usuarios, para mandarles mensajes inclusive y para ponerlos en confinamiento preventivo por supuestamente haber tenido contacto con alguien con COVID. Aquí vemos ya la aplicación de esto. ¿Cómo sabían quiénes eran? Muy sencillo, su dispositivo está ligado a una identidad. Así de fácil. Bueno, estos dispositivos se han buscado mejorar, se han buscado miniaturizar para hacerlos más asequibles, más populares, para que la población los tome de una manera más fácil. Esta imagen
que vemos desde el 2014, y ya ahí en esta parte podemos ver lo que era un chip inalámbrico para prevenir enfermedades, supuestamente. Si ustedes analizan la imagen, es menor a la mitad de una cápsula en cuanto al tamaño, y como de la mitad o un cuarto del tamaño de una tableta común de medicamentos. Y esto es desde el 2014, ya tiene bastantes años. ¿Qué han hecho en este tiempo? Bueno, mejorarlos, adaptarlos, tanto adaptarlos en tamaño como adaptar a la población para que los acepte, para que digan que es algo bueno, para que lo vean como algo funcional para sus vidas. Y aquí pongo algunas notas de ejemplo. Por ejemplo, en el lado izquierdo dice aquí es un biochip para controlar adicciones. Este biochip inyectable. Atención aquí. Este biochip inyectable. ¿Se acuerdan que había antes que hacer una incisión en la mano y poner el chip del tamaño del grano de arroz? Olvídate de eso, ya no es necesario. Este chip en particular, que sirve para controlar adicciones y que es inyectable, mide 1 milímetro cúbico. En una regla de medir, ustedes pueden tomarla, 1 milímetro, eso es lo que mide. Y cabe en una aguja hipodérmica. O sea, ni siquiera es necesaria una aguja grande, una jeringa grande, una solución grande, no. Es del tamaño cabe en una aguja hipodérmica, se pone en la piel como una inyección común, y este dispositivo, a pesar de su tamaño, transmite información en tiempo real a un dispositivo, sea un reloj inteligente o un celular, sobre el estado, en este caso, de alcohol o de opiáceos de la persona. ¿Cómo se comunican? A través de NFC, a través de RFID. El chip ahí está aplicado, esa es su aplicación, y las personas lo están tomando. Inclusive ustedes pueden ver el contexto en el que exponen la nota como algo chistoso, como algo que pudiera ser de beneficio, pero no lo es. Pasemos a la otra nota, dice chip dosifica fármacos en el cuerpo. La comodidad, este chip en particular tiene la capacidad de darle a la persona el medicamento cuando lo necesita o cuando él lo manda desde su computadora o desde su teléfono. Abajo dice biochip que pronostica el cáncer de próstata. Es decir, esto ha venido creciendo para que la gente, así como ha aceptado sus dispositivos biométricos en el celular que miden en todo tiempo dónde está, cómo está, con quién se relaciona, bueno, esto lo están aplicando también al campo de los biochips para que las personas tengan una familiarización con ellos y lo vean como algo positivo, pero no es así. En 2016, ya investigadores del MIT, Universidad de Estados Unidos, ya estaban buscando no nada más meter un chip, sino una computadora biológica. Es decir, un dispositivo que no nada más tomara datos, sino que también tuviera una interacción con el entorno, con bacterias, con células, con el ADN. Y esto ha sido impulsado también, vemos una nota en medio, por el crecimiento, el desarrollo de la tecnología. Actualmente hay unidades de procesamientos que pueden ser tan pequeñas como 5 nanómetros. 5 nanómetros. Una hoja de papel aproximadamente es menor a 1 milímetro. Bueno, estos dispositivos son más chicos todavía. Una hoja de papel mide aproximadamente 7.5, a veces 7.5 nanómetros. Esto es mucho más chico. Y también los están incluyendo, los están impulsando para introducirlos ya directamente en las células. Y la pregunta es, ¿cómo es que todo esto ha llegado a este nivel? Porque la misma persona, la misma humanidad lo está buscando. ¿Quiere usted que le pongamos un chip para que vea cómo crece su bebé? Sí, póngaselo. Ahí está. Fabrican chips inyectables en óvulos para medir las fases del desarrollo. Es decir, ya esto está llegando tanto a niveles populares, se está haciendo algo común para las personas y también ellos mismos lo están buscando. El siguiente paso que dieron al usar estos chips, al usar esta tecnología, es la tecnología CRISPR. La tecnología CRISPR es una tecnología que usa biochips, como los que comenté hace un momento,
para hacer una reprogramación del código genético. En la imagen podemos ver, aquí es una secuencia de ADN, la que está en color azul. Acá pueden ver otra por la parte de atrás. Bueno, lo que hacen ellos es que a través de un biochip, a través de una interacción con un dispositivo, generan esto que ustedes ven aquí como una bolsa, es una proteína. Y dentro de esa proteína ellos ya incluyeron una secuencia de ADN. No voy a entrar tanto en profundidades, el material está disponible, ustedes lo pueden buscar. Esta proteína lo que hace es que rompe la secuencia de ADN e introduce la que él porta, en este caso la que es de color rojo. ¿Para qué? Para que la persona tenga una modificación en su estructura genética y con ello un resultado. Por ejemplo, se ha usado este tipo de tecnología para modificar el código genético de las células de la piel. Hay experimentos, ustedes los pueden ver en internet, completamente documentados, donde mejoran, entre comillas, la regeneración celular. Digo entre comillas porque esto tiene un costo, no es nada más, ¡ay, qué bueno, ya se puede acelerar el crecimiento! No. La modificación genética, de entrada, es pecado, porque está metiéndose con la creación del Eterno. Y en segundo lugar, y voy al texto del medio, tiene una repercusión. Se hizo muy famoso hace 2 años aproximadamente la modificación genética por parte de un doctor, He Yankui, en China, que él modificó 2 embriones de gemelas para hacer que ellas no tuvieran SIDA. Él lo que hizo fue usar esta tecnología CRISPR, usó un biochip, modificó la secuencia genética y quitó la parte del genoma que permitía el contagio del SIDA. Bueno, eso es lo que él anunció a bombo y platillo, con mucha expectativa a nivel mundial, pero no vieron lo que había detrás. ¿Qué fue lo que hay detrás? Bueno, al quitar esta parte del genoma humano, estas gemelas están expuestas a que una gripa pueda acabar con su vida. Porque el genoma no nada más se corta o se rompe en donde el doctor, el científico quiere. No, el genoma se rompe en múltiples partes y se desconoce, todavía estas bebés, pues son bebés, tendrán 2 años, se desconoce qué otras repercusiones va a traer en su vida. Porque el genoma no nada más se corta en el único pedazo de la secuencia genómica de la persona, sino que se corta en muchas partes, puede generar nuevas secuencias de ADN que den lugar a otros problemas. Y bueno, dentro de esto, el contexto del COVID, de la pandemia, la gente, los científicos desesperados por una vacuna que quieran impulsar, pues ya están entrando en las vacunas genéticas. Lo más sencillo es decir a la persona, mira, te modificamos tu ADN con un chip, con una vacuna, y ya no te da COVID. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de la salvación? ¿A costa de otros daños que en ese momento ni siquiera ellos se pueden asegurar? En conclusión, sobre toda esta información, la tecnología necesaria para que alguien pueda no comprar y no vender ya está. Y existe desde 1995. O sea, la marca anunciada en la Tanaj ya estaba preparada. Ya estaba, desde el 95. Segundo, la mayoría de la población mundial ve con buenos ojos, atentos, hermanos, amigo que nos visita, atentos. Están viendo la mayoría de la población mundial con buenos ojos la incorporación de una biotecnología en su cuerpo, entregando cada vez más datos personales de su salud, de su vida, ¿a cambio de qué? De tener una mejor interacción con sus dispositivos. He visto personas que se ponen chips para poder abrir su celular, para poder desbloquear Facebook. Actualmente WhatsApp puedes desbloquearlo usando tu huella digital. Al rato será el chip. Estos dispositivos se han introducido en las personas usando de pretexto las cuestiones médicas. Yo los invito a que revisen Deuteronomio 28, la sanidad está en Yahshua. La tecnología necesaria para su aplicación cada vez es más sencillo. Ya no es necesario ir con una persona que ponga un grano de arroz. No, en una inyección, en la calle, en un puesto de vacunación, en cualquier lugar. Ya no es necesario estar en un ambiente
preparado. Los alcances de la medicina permiten que estos dispositivos puedan modificar el ADN de la persona, puedan modificar la información genética de cómo funciona su cuerpo. Bueno, pues yo le doy gracias al Eterno por el privilegio que me dio de compartirles esta información y le cedo la palabra a nuestro amado Roe. Bendito es el Padre Eterno. Escuchen esta frase que voy a pronunciar. Todo atentado contra la naturaleza se paga. Todo atentado contra la naturaleza se paga. Y esto va más allá de esta frase que yo acabo de comentar. La idea es que el antimashiach ya está operando. Según Apocalipsis 6, ya está el caballo blanco cabalgando, porque se le dio una corona. No que se la pusiera en la cabeza, tal vez que la agarrara con la mano. Coronavirus. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados y creer en Yahshua HaMashiach. Creer que con su sangre Él nos limpia de todo pecado. Guardar la santidad, que es lo mejor. Para aquellos que les interese, vean este mismo canal Shalom 132. Van a encontrar mucha bendición para sus vidas. Les deseamos realmente lo mejor y hasta pronto. Shalom. Leitraot.